Bienvenidos a Cada Paso, un podcast donde reflexionamos a través de la vida y la experiencia de personas que no son necesariamente famosas, pero que impactan a quienes rodean. Hola, hoy tengo una entrevista, mírame en la cara de felicidad, con Manuel Ortega, psiquiatra venezolano. Y se me pasó la mano, se me fue en los 30 minutos en segundo. Yo quería hacerle todas las preguntas del mundo, me parecieron sus descripciones increíbles. Hablamos de depresión, hablamos de ansiedad, hablamos de victimización, hablamos de un curso fenomenal que está haciendo sobre depresión para la comunidad, no para profesionales de la salud, sino para la comunidad. Y, o sea, las explicaciones que dio son fascinantes. Te lo dejo porque vas a aprender un montón de esto y creo que te va a servir para que veas un poco más sobre los cursos que va a hacer. Disfruta el podcast y si te gusta y le puede servir a alguien, por favor, compártelo. Hola, ¿cómo estás, Manuel? Muchísimas gracias por aceptar la invitación a Cada Paso. Yo te sigo en las redes y me parece siempre muy interesante todo lo que pones. Así que gracias por aceptar esto. No, Gabrielena, un placer, de verdad un placer estar contigo y con todas las personas que te siguen en esa cantidad de redes que manejas. Mira, ¿nos puedes decir, como en 2 minutos, quién eres tú? Preséntate a la audiencia de a Cada Paso para que sepan quién eres tú. Bien, bueno, soy venezolano, eh, he dedicado desde el punto de vista profesional, soy psiquiatra, trabajé en Venezuela más de 40 años en la universidad dando clases en medicina y en mi consulta. Formé parte de un grupo con 3 socios que llamamos Humana en Venezuela, que hicimos mucho trabajo asistencial y docente. Por otro lado, estoy casado con hijos y nietos. Vivo después en el año 2016 nos fuimos de Venezuela a Miami, Ujú. ahí 6 años, y ahora tengo 2 años viviendo en España, en Marbella. Tenemos 2 años aquí, ha sido porque yo soy de los pocos beneficiados del COVID, porque yo trabajé siempre presencial en Venezuela, pues Sí. obviamente en Estados Unidos, cuando llegué a Miami, también tenía 2 oficinas, una vivía en Miami, una arriba en Aventura y otra en Coral Gables. Y con la pandemia Sí, mm, entré por esta vía y ya no le he dejado todo mi trabajo ahorita por estos canales y genial. bueno, sí. Genial. Mira, yo, como te dije, te sigo en tus redes y veo que posteas cosas de diferentes temas. O sea, has posteado sobre, bueno, depresión, ansiedad, victimismo, em, suicidio. De todos esos temas que posteas, ¿cuál es el que más te sientes con más curiosidad o con más conexión? ¿Cuál de esos temas? Bueno, me imagino que hay una conexión entre todos ellos, pero ¿cuál te apasiona más, en cierta forma? Ok, fíjate, yo me he dedicado mi vida profesional, obviamente, al área de salud mental en Ujú. general. Eh, Han habido tópicos que nunca desarrollé, salvo mi formación básica, sobre todo el tema de adicciones. Es Ujú. un tema que y me dediqué fundamentalmente depresión, ansiedad, trastornos de sueño, bipolaridad. Fueron las grandes áreas. Pero mi mayor pasión desde el punto de vista profesional ha sido una cosa que se llama psiquiatría de enlace. Eso es la atención a pacientes médicamente enfermos, Ok. pacientes con infarto, cáncer, pues SIDA, Ah, postoperatorios, etcétera. Me tuve la suerte de dirigir en el hospital. Yo trabajé en el Hospital Universitario de Caracas, la sección de psiquiatría de enlace,
en un hospital grandísimo como es ese, pues un hospital general de 900 camas. Y ese es el área al cual yo dediqué mi vida hospitalaria por más de 30 años y me apasiona todo lo que tiene que ver con relación médico-paciente, con ayudar a mis colegas a mejorar su capacidad de relacionarse con las personas, con los pacientes, etc. Ya. Y mi otra gran pasión profesional es la docencia. Ajá. Es un área, pues, y afortunadamente tuve la suerte de poder estar tanto en dos universidades venezolanas, una en medicina y otra en psicología. O sea, déjame ver si entendí. Esto es pacientes que sufrieron alguna enfermedad y entonces es los, digamos, como los, bueno, no sé si los trastornos mentales o las enfermedades mentales que pueden surgir de haber tenido una enfermedad y tú los ayudas a salir, o sea, los ayudas con superar estas emociones surgidas por la enfermedad o, no sé, ayudas al médico que está tratando al paciente a que pueda manejar mejor esa relación con el paciente y los sentimientos de ese paciente en ese momento. ¿Cómo Ok. es? Preguntas buenísimas porque tocaste las dos áreas. Fíjate, en psiquiatría de enlace, el punto es que hay un paciente médico, o sea, con cualquier patología médica, Ajá, que sea infarto, cáncer, asma, lo que sea, que el médico piensa que tiene algún tema de tipo psiquiátrico y ujú, entonces llama a alguien del equipo de salud mental para que lo atienda. Y el trabajo entonces es doble. Hay un trabajo directo con el paciente de hacer un diagnóstico e implementar el tratamiento que hay que hacer. ya, Que tiene un problema de ansiedad, un problema de depresión, un problema de adicción, etc. Pero es un área muy, muy interesante, Gabrielena, porque hay un elemento docente, porque con mucha frecuencia hay dificultades en la relación médico-paciente, ya, ¿ya? Y entonces el trabajo de uno también es asesorar al colega a mejorar o resolver los problemas que puede él tener con su paciente. ya, Y es porque, y la pregunta es, bueno, ¿y por qué hay problemas ahí? Por dos razones. Uno, por la estigmatización de los problemas psiquiátricos. O sea, todavía, aunque hemos avanzado muchísimo, todavía existe una gran estigmatización del tema psiquiátrico. Y muchísimas veces los médicos ante alguien que sospechan que tienen un problema psiquiátrico, tienen dificultad en el manejo de ese cuadro. Eh, y por otro lado, porque la formación de los médicos, por lo menos con los que yo he trabajado en Venezuela, en los aspectos psiquiátricos, no es tan buena como la que tienen en otras áreas de la medicina. claro, Entonces no se sienten tan cómodos para ver. ya, Entonces, buena parte del trabajo en psiquiatría de enlace es educación de los colegas, educación en salud mental, en relación médico-paciente. ok. Y es un trabajo apasionante. Otra parte en Estados Unidos, sobre todo, no sé en otros países, pero en Estados Unidos, el lapso entre el momento que te detectan una enfermedad y que te consigues el médico adecuado y la cirugía adecuada y el tratamiento adecuado puede ser muy grande. Y en ese periodo, el paciente genera una ansiedad súper grande que no contribuye al mejoramiento de esa enfermedad tampoco. Ujú. ¿Has hecho algún trabajo en ese aspecto también aquí con, no sé, pacientes en Estados Unidos que ves o en tus estudios en Estados, bueno, cuando estás en Estados Unidos o en Venezuela, no sé? Fíjate, eh, mm, ese es un problema, ¿no? El tiempo que puede transcurrir entre que alguien entiende que no está bien de salud de Ujú. cualquier tipo hasta que recibe su atención adecuada. Y obviamente, pues, que se genera ansiedad. Pero el otro elemento, eh,
Bueno, déjame quedarme ahí un ratico. ¿Y por qué se generan ansiedades? Porque bueno, porque la mente tiene expectativas y tiene miedo. Y cuando uno está vulnerable, aparecen más las visiones catastróficas que la parte tranquilizante que tiene la mente de uno. Entonces, si a ti te dicen, mire, usted, yo sospecho que usted puede tener tal cosa, te dice alguien, o tú te ves algo que te preocupa, tu cabeza con mucha frecuencia va a empezar a atar cabos hacia el lado de los posibles desenlaces negativos que Ujú. puedas tener. Y si eres ansioso por naturaleza, más que más. Claro, ¿Entiendes? Si tú eres preocupado y anticipas dificultades, ay. Pero el otro tema es la relación que hay entre ciertos problemas psiquiátricos y las enfermedades, vamos a llamarlas médicas. Todas son médicas, pero para sí, sí. entender, fíjate, se sabe que en cualquier enfermedad crónica, llámese enfermedad cardiovascular, diabetes, asma, infarto, cáncer, la que quiera, eh, por lo menos uno de cada tres o cuatro pacientes con una enfermedad crónica va a tener un cuadro depresivo. Ujú. Altísima la proporción. Sí, Pero lamentablemente, de esas personas que tienen la enfermedad más depresión, pocos de ellos se les hace el diagnóstico de depresión. Y lamentablemente, esa unión de una depresión con un cuadro orgánico es muy perjudicial. claro, Trabajos pues que hablan de que la calidad de vida es peor y que incluso hay más mortalidad. Eso está demostrado. Tú tienes un grupo de pacientes con infarto. Unos tienen depresión y otros no, se van a morir más rápido los que están total. deprimidos. Y por eso es tan importante el poder hacer trabajo de concientización y de enseñar habilidades para poder descubrir, pesquisar, identificar a las personas que tienen temas de tipo psiquiátrico en todas las áreas. Ya, Los ya, médicos, como estamos hablando ahorita, pero en la comunidad también, Gabrielena. totalmente, sí. Y en eso te quería preguntar, creo que se habla más ahora de la depresión, hay más acceso a médicos que atienden, bueno, no diría que hay más acceso a médicos que atienden la salud, o sea, pero la gente tiene más, se ha normalizado más que la gente busque ayuda, terapias de salud mental. Eh, ¿Ha aumentado la depresión? ¿Ha aumentado la ansiedad? ¿Ha aumentado esto? ¿O es que ahora se habla más libremente de todo esto? ¿O las dos? ¿Cómo lo ves tú? Eh, esa ¿O es difícil de responder esto? es, es una gran pregunta, fíjate. Em, Hay dos versiones sin mucha capacidad de saber exactamente qué. Eh, Muchísimas estadísticas, si tú la ves a lo largo del tiempo, te demuestran que los índices de depresión generalmente han sido parecidos. Ujú. ¿Ok? Pero si uno usa la lupa, se da cuenta que los índices de depresión dependen mucho también de los países y de las comunidades. No todas las comunidades Claro, tienen el mismo nivel de depresión. Entonces, hay factores biológicos que condicionan que un grupo de mm, una población es más vulnerable para tener depresión, mm, pero las características culturales, de ambiente, de facilidades, de seguridad que total. haya, tienen influencia. Entonces, es una mezcla de las dos cosas. Lo que sí es claro es que eh, hoy en día tenemos mucha más conciencia. Sí. Es raro que alguien no haya oído de depresión, que alguien en su lenguaje cotidiano
No digas que pienso que fulanito está deprimido o yo como que estoy un poco bajo de ánimo, tengo Sí, un bajón, no estoy bien, utilizando el término que quiera. Y hay también más apertura a ir al equipo de salud mental. Eso sí, ha mejorado enormemente. sí, Sigue habiendo estigma, pero es mucho menor. sí. Sí, bueno, yo me acuerdo cuando yo crecí, uno decía a su padre, decía, estoy triste. Bueno, escucha música, lee un libro, búscate un amigo, o sea, no te sientas deprimido. O sea, esto que tú le dijeras a tus padres, estoy deprimida, será como que, ¿de qué estás deprimida? Si tú tienes todo, tienes comida, tienes educación, o sea, no tienes razones. Mira, hay un dicho venezolano. Una pregunta, ¿cuánto tiempo tienes tú fuera de Estados Unidos, de Venezuela? Más de 30 años. Bueno. Hay un dicho venezolano que nos decían nuestros padres, lo único que te falta es sarna para rascarte. Ay, sí. ¿Has oído? ¿Qué te puede estar pasando, Gabrielena? Si tú tienes todo, eres joven, linda, una buena familia, estás estudiando, ¿qué más quieres? Sí, sí, Y sí. resulta que a pesar de que uno tenga todo, entre comillas, puede tener una depresión y una depresión severa. Y es uno de los mitos que hay que combatir en depresión, porque para mucha gente la depresión es producida por un problema. Y no, ¿Qué fulanita está deprimida? Bueno, porque terminó con el novio. sí, No, no, ese es un factor, pero generalmente es mucho más complejo y hay la unión de muchos factores. sí, ¿Sí? sí. Sí, Entonces, ahora veo que se habla, hay más apertura, pero a veces me pregunto si en la población más joven también se han ido a un extremo. O sea, hay menos aceptación de que, bueno, sí, uno está triste algún día y puedes estar triste tres y que te dejó el novio, bueno, vas a estar triste. O te fueron mal los estudios, bueno, tienes una mala racha en el deporte, en lo que sea. Obvio que vas a estar triste. Pero siento que ahorita hay un poquito menos tolerancia a ese sentimiento y puede ser que también nos estemos yendo al extremo de que ahora todo el mundo está deprimido. Y lo hablo más en la población joven ujú, más que en la población más vieja, pero, o de mayor edad. Pero no sé si esto viene de mi propio ambiente donde crecí, donde no te permitían flaquear. ujú, Entonces, no sé, quiero ver tu opinión, si sientes que la juventud ahora está sobre, o sea, tiene menos tolerancia a los momentos de tristeza, o bueno, o el acceso a las redes sociales les crea un nivel de ansiedad muy alto porque están en constante comparación con el mundo. No sé, cuéntame que, cómo ves tú esto. Como... fíjate, eh, mm, el primer comentario que te haría es que hay una gran confusión entre lo que es tristeza y lo que es depresión. Ujú. La tristeza es una emoción normal que todos hemos tenido, todos, desde ¿Hemos chiquititos. tenido o seguimos teniendo a veces? O sea, ¿no? Es parte de nuestro Sí, repertorio emocional, así claro. como la gente tenemos miedo, Ujú. ¿verdad? Tenemos alegría, podemos sentir amor, tenemos rabia, tenemos tristeza como una emoción normal que generalmente se produce cuando hay pérdidas, cuando no tengo algo que deseo o pierdo algo que tenía que para mí era importante. Okay. Entonces, todos hemos pasado por épocas de tristeza, por, porque no salimos bien en un examen o perdimos un año o terminamos una relación amorosa o un negocio no se nos dio o nos tuvimos que ir del país, etc. Pero eso no es depresión. Depresión es una enfermedad y una enfermedad seria, importante, que tiene como uno de sus síntomas importantes la tristeza. Ah, qué bien, qué buena explicación, ok. Ajá. Entonces, y además hay que tener algo claro, que hay depresiones que no tienen tristeza, Mm, que nosotros llamamos depresiones enmascaradas, que ok. son,
Y esas personas con depresión enmascarada, lo que más tienen son síntomas físicos. Mm, Yendo a los médicos porque tienen dolores de cabeza, dolores de espalda, malestares gástricos, cualquier taquicardia, mareo, flojera, etcétera. Y tú le preguntas, ¿está triste? No, no, yo no estoy triste. Eso no es ya, tristeza. Yo lo que tengo, estoy muy preocupado por esto que me está pasando. Entonces, lo primero a tener claro y concientizar es que una cosa es que uno esté triste como una respuesta normal de la vida y otra cosa es que uno se enferme, ya. porque las aproximaciones son distintas, ¿ok? Ujú, Si, si tienes una depresión, requieres un tratamiento. Quizás si quieres después hablamos un poco de cuáles son los recursos que tenemos. Ahora, contestándote la otra parte de la pregunta, que la generación actual mm, tiene diferencias con las generaciones mayores. Sí, siempre hay diferencias, pero por otro lado, la naturaleza humana es la misma siempre. Platón en uno de, de sus trabajos decía, se quejaba amargamente de la juventud de su época y mm, pudiera ser como igualito que nosotros, la generación, sí, la generación de ahora es un desastre, no sirve, no tiene intereses, etcétera. Y todos lo vivimos en la universidad. Los profesores de casi todos nosotros que nos se decían, quejaban, claro. Sí, sí. ¿ah? De que no éramos como ellos, que ellos sí eran una gente dedicada y cómo estudiaban, y nosotros éramos unos irresponsables y tal. Y yo decía, bueno, ¿y de qué me está hablando? Yo lo que veo aquí en mi grupo es gente que quiere estudiar, que Claro, estudia, que estudia, que bueno, que parrandea afortunadamente y sale y se toma unos tragos de vez en cuando, pero que no son esa. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado con con, esas. con el enjuiciamiento de las generaciones más jóvenes, porque por naturaleza todos pensamos que nosotros somos mejores. Mira, me parece genial lo que acabas de decir. Y buena enseñanza. Eh, pero ¿cómo distingues entonces tristeza versus depresión? O ¿Ok? sea, hay una forma, y yo sé que existe porque yo trabajo en salud, lo que se llama el PH, ¿cómo se llama? PHQ-9, el test este, pero yo lo Sí, he hecho y la verdad que me parece un poquito como, o sea, no hay otra forma más normal para la población de darse cuenta si está triste o está deprimido. sí, sí hay. Eh, Fíjate, em, ¿puedo hacer un poco de publicidad? Claro, claro, obvio. Es más, que es que quiero preguntarte algo que estás haciendo, o sea que, sí. Eh, Te lo decía porque estoy montando un curso de depresión para la comunidad, Ujú, no para psiquiatras y psicólogos, sino para gente pues, que no está metida en el campo nuestro. Y que el objetivo es que la gente pueda, esta cosa que estamos hablando de una manera bien organizada, de cuál es la frecuencia, ujú, cuáles son los peligros de alguien con depresión. ¿Cómo puede alguien de la comunidad poder sospechar con una cierta claridad si alguien querido está deprimido o no, o si uno está deprimido? Porque muchas veces uno mismo se siente mal y no sabe lo que tiene. sí, Eso, eso está reportado con una gran frecuencia. Y poder entender por qué la gente nos deprimimos, cuáles son las razones y los tratamientos, cuál es el sentido de los tratamientos. Entonces, fíjate, eh, ahí cuando uno va a hacer un diagnóstico de depresión, tienes dos maneras. Una manera, como tú decías, es instrumentos escritos, o sea, como es el PHQ-9, que se utiliza muchísimo, que lo que tiene es el listado
de los 9 criterios de depresión. Y hay muchísimos trabajos. eh, Voy. El subdiagnóstico de depresión es inmenso. La Ujú. cantidad de personas en la comunidad y en los medios médicos que están deprimidos Y no y lo no saben. se sabe. Y por eso se ha trabajado muchísimo en mejorar la capacidad. Entonces, una vía es implementar instrumentos. Ujú. Uno, el más usado hoy en día es, porque son 9 preguntas, todas se refieren a depresión. Y la otra es adiestrar a las personas, ¿verdad? A hacer las preguntas que hay que hacer. Ujú. Dos caminos. Si tú formas parte de la comunidad, ¿verdad? Tú no vas a ir a casa de tu mm, hermano que siente que está tristón a decirle, mira, lléname esto. Es difícil, ¿verdad? Claro. Pero sí puedes aprender a hacerle 3 preguntas que sirven para el primer paso. Porque el primer paso lo tenemos que saber hacer todo. ¿Y Así puedes como... compartir esas preguntas o eso es Claro, parte de tu claro que puede. curso? Es parte del curso, pero no tengo ningún problema, Ok. porque el curso es mucho más que eso. Así es que si a la gente le gusta eso, buenísimo, porque va a aprender. Ok, Las entonces tres dame las tres preguntas, preguntas y me dices cuándo es tu curso ok. también. Las 3 preguntas te las hago a ti, Gabrielena. En los últimos 2 o 3 semanas, ¿tú te has sentido triste? Ay, yo sí, sí, ¿Esa tristeza es la mayor parte del tiempo o es no, ocasional? ocasional. Bien. ¿Cómo está tu ánimo para tus actividades cotidianas? Tengo mucho ánimo, Mucho ánimo. ¿Y tu capacidad para disfrutar? también tengo. También. Sí. 3 preguntas. Ujú. Si alguna de esas 3 preguntas si ninguna de las tres es positiva, pues para Ujú. depresión es rarísimo que la gente esté deprimida. Ok, Quiera, pero las posibilidades son menos del 10%. Eso está estudiado. Si alguna persona tiene alguna de esas 3 situaciones, es importante pasar a un segundo paso, que es ya un paso de corroborar si hay una depresión, qué tipo de depresión, etcétera. Y eso sí es un elemento que lo tiene que hacer el equipo de salud. claro, O sea, claro. pero si nosotros lográramos que todas las personas pudieran entender que hay una enfermedad que se llama depresión, que hay que identificarla para poder decirle a alguien, mira, hermanito, vamos a ir a casa de alguien que trabaje en esto porque me preocupa que haya algo que no está bien. Ya. O decirle, mira, ya estás un poco tristón porque, bueno, está pasando esto. Entonces, la depresión, la tristeza tiene que ser una tristeza mantenida. Mm, ¿Entiendes? Que yo te preguntara, ¿es la mayor parte del día que tú estás así? No, de vez en cuando, porque terminé con mi novio, cuando me sí, acuerdo de él me siento un poco triste, pero no, de resto estoy bien, ¿ok? Entonces, eh, como te digo, esas 3 preguntas no hacen un diagnóstico, pero sí hacen lo que nosotros un clic. llamamos un tamizaje, Sí. un tamizaje, es decir, epa, aquí yo a ti te diría, no, tú no estás deprimida, Gabriela. Ujú. Si tú me hubieras ido a la consulta y me hubieras dicho, mira, Manuel, vengo porque tengo este problema y bueno, a veces estoy muy preocupada y no he dormido bien y tal, y yo te hago esas 3 preguntas, diría, depresión no es. Ya. Vamos a trabajar en qué es lo que te está pasando. Ya. No te vayas, que ahora volvemos. Ahora una nota de nuestros sponsors. El episodio de hoy es presentado por Carolicious. Carolicious nació de la vocación de compartir la cultura culinaria venezolana con el mundo. Hoy tienen 3 sedes, un pop-up en Boston Public Library y servicios de catering. Ellos siguen creciendo y demostrando que con pasión y dedicación se pueden alcanzar grandes metas en el mundo de la gastronomía. No te lo pierdas, que la comida es deliciosa. Ya. La otra cosa, bueno, perdón, dime cuándo es tu curso.
Vamos a empezar el sábado 22 Ok, de marzo. de marzo. Y a partir de esta semana la que viene, vamos a empezar todo el plan, pues, tú sabes, de promoción del curso. Ok, buenísimo. Que lo estamos empezando hoy. Buenísimo. Pero creo que esto va a salir un poquito más tarde del curso, pero no importa. No Mira, importa. ¿cómo la ansiedad, también ese es otro, ansiedad y depresión? Ok. ¿Cómo están estas dos ligadas? ¿Se confunden? ¿Una alimenta a la otra? ¿Cómo es? Ok, fíjate. Eh, teóricamente son dos cosas. Mm, La, la depresión está relacionado con el pasado. Ujú, Personas deprimidas nos dicen, yo me siento mal por lo que hice, yo no he hecho las cosas bien, si yo hubiera tomado estas otras decisiones, yo me porté mal con mi familia, etcétera. sí. Hay una revisión dolorosa del pasado que generalmente tiene dos cosas. Uno, culpa, la Ujú, depresión es un elemento importante, y el otro elemento es la visión pesimista y desvalorizada de la persona. Yo no sirvo, no lo hice bien, etc. ok, La ansiedad está relacionada con el futuro. ya. Es la visión temerosa de que algo malo va a pasar. Mm, La ansiedad no es, oye, mira, Gabrielena, yo estoy muy ansioso porque yo cuando tenía 20 años hice un negocio y me equivoqué y me fue mal en el negocio. No, estoy angustiado porque me estoy metiendo en un curso y yo no sé si me va a ir bien o no. Es angustia, ¿entiendes? Pero puede estar basado también en tu experiencia anterior. O sea, puedes decir, como fracasé cuando tenía 20 años, lo más seguro es que haya fracasado ahorita. Qué maravilla. Sí, señor. Y eso se llama generalización, que es que porque me fue de una manera en la vida, me va a seguir yendo. Ok, Porque yo tuve mi primera relación amorosa, mi novia me dejó, todas las mujeres con las cuales yo me uno me van a dejar. ya. Eh, Entonces, la ansiedad está relacionada con el futuro. En la depresión, el sentimiento fundamental es tristeza. Hay muchos otros. Hay irritabilidad Ujú, frecuentemente, sobre todo en adolescentes y personas mayores. ok. Uno no se imagina un adolescente llorando, triste, etcétera, sino que la mayoría de los adolescentes deprimidos lo que están es rebeldes, rabiosos, irritables, y la familia le dice, oye, mira, Sí, no sé qué sí, le pasa, está cálmate. Sí, insoportable. sí, Igual las personas mayores, la familia le dice, mire, ¿qué hace con mi papá? Porque es gente insufrible, sí, sí, está ya, tan tranquilo y ahora está peleón y todo le molesta y puede ser una depresión. ya. Entonces, ¿Y la la, o- ansiedad? ¿Cómo se muestra? la ansiedad se muestra fundamentalmente por preocupaciones. La gente ansiosa es preocupada. Ujú, ¿Ok? ¿Preocupada por qué? Por cualquier cosa, ya. por cualquier cosa. Y lo otro es que la ansiedad da muchos síntomas físicos. O sea, las personas con ansiedad generalmente tienen lo que nosotros llamamos manifestaciones vegetativas, que son, se queda en la boca, Mm, ¿verdad? Boca seca, dificultad para tragar, las manos frías, temblor, taquicardia, ganas de ir al baño, ¿verdad? Mareíto, que son síntomas, y un síntoma muy importante que son malestares musculares, ah, cansancio, fatiga, ¿verdad? Dolores musculares. Y la explicación es muy sencilla, Gabrielena. Agarra los brazos y haz así. Dale, tiéselo. ujú, Ok, perdón. Ok. ok. Ya, ya, porque no te vaya a doler. Fíjate, cuando uno está ansioso, sin querer y sin darse cuenta, uno tensa los músculos Sí, estriados.
Sí, y por eso que la gente le dice, oye, pues estás tenso, mira Sí, cómo sí, estás aquí. O uno dice, oye, es que estoy de verdad, no juegue, me duele esto. Claro, esa tensión muscular produce dolor. Y ya. muchísima gente que tiene dolores musculares, por ejemplo, dolores de cabeza, dolores de espalda, lumbago, ¿verdad? Que la gente dice que tengo una hernia. Algunos tienen hernia y otros lo que tienen es contractura Wow. muscular. Ok, ok, Entonces, eh, esa es una parte bien importante. ok. El tema, Perdón, no, ajá, sigue, dale. que la ansiedad se manifiesta de muchas maneras, Ya. en muchos cuadros clínicos que tienen que ver con la ansiedad. ¿Por qué escoges un curso de depresión y no un curso de ansiedad? ¿O Porque vas a hacer uno de ansiedad ese también? es el segundo. Ok, Sí. ok. Y ahora, otra pregunta que te tengo de victimización. Ok. La victimización es una manifestación para la gente que sufre depresión, es una manifestación separada. ¿Dónde entra la victimización? Que te vi que posteaste algo sobre victimización, quiero. Sí, sí, ese es un tema interesante. Fíjate, eh, em, la victimización que, que la pudiéramos definir como la visión de que yo soy poco valioso y que la gente se aprovecha de mí, me maltrata y se aprovechan de mí. ¿Ok? Ujú, Fíjate, hay dos maneras de manifestarse. Hay victimizaciones circunstanciales. ¿Ok? Una persona que no es, pues, no tiende a sentirse poquito, que no sirve, que la gente se mete con él, etcétera, ¿verdad? Pero que en algún momento de su vida se victimiza. ujú, Esto, lo más frecuente es depresión, porque en la depresión, como te decía, la visión de uno es mala, sí. eh, hay culpa, yo merezco castigo, etcétera. Pero la victimización, yo te diría más importante, tiene que ver con un rasgo de personalidad, con una característica que se mantiene a lo largo de la vida. Mm, Voy un paso atrás. En psiquiatría nosotros tenemos dos tipos de manifestaciones. Una que son circunstanciales, que son accesionales, que no están siempre. Ujú, Depresión es el ejemplo más claro. Y otras que están a lo largo de la vida de uno, ¿ok? Por ejemplo, timidez. ok. La persona no es tímida hoy, ha Ha sido sido. tímida a lo largo de su vida, ¿verdad? Ok. La desconfianza. O sea, personas desconfiadas. ¿Desde cuándo es desconfiado? De chiquito. De chiquito el muchacho era desconfiado, no juegue. Siempre pensaba que le estaban quitando las metras y que la gente no la tenía cogida con él y tal y cosas. ¿Y cómo es ahora? Más desconfiado. ¿Mm? O Ok, sea, y entonces la victimización cae en eso. cae en eso, cae Mm, en eso. Porque hay gente que en su relación con el mundo, ¿verdad? Siente que el mundo no es justo con él, ok. que el mundo le debe, que pobrecito yo, porque el mundo no me ha dado lo que yo necesito. Y generalmente el mundo es papá y mamá, Mm, ¿entiendes? Ahí sí. empieza el mundo. Entonces es el aprendizaje de que la vida no fue justa conmigo porque a mi hermanito le dieron más que a mí, porque mis compañeritos de curso tenían mejores zapatos de los que yo tengo o podían tener unas vacaciones mejores que yo, etcétera. Y entonces, la victimización, uno de los factores que más lo mantienen, y tú lo habías dicho, es la comparación porque el victimizado, ¿verdad? Siempre hay gente que está mejor que él. Y ahí hay un tema importante que tiene que ver, porque toda la vida la gente nos hemos comparado. Sí. Lo que Pero ahora pasa es más. que, claro, porque antes tú te comparabas con tu vecindario, Sí, bueno, y ya ahora el te vecindario entrabas es en el tu casa a las mundo, 7, se acabó la comparación. claro, ahora el vecindario es el mundo, Sí.
sí, muy bien. Entonces, además, un mundo irreal. Sí, total. Lo que todos sabemos es que las redes sociales nos muestran la realidad del mundo, la Sí. realidad de las personas. Ujú. ¿Entiendes? Entonces tú tienes un problema de comparación muy severa, porque te comparas con un universo en teoría extraordinario. El otro problema de la victimización es que una víctima necesita de un victimario, si no, Mm, no es víctima, claro. si no hay alguien que me maltrate. Y entonces, Ah, ya. ¿entiendes? Se necesitan dos, para bailar tango hacen falta dos, O sea, se buscan una forma de reforzar mi papel de víctima. de papel de víctima. Entonces, te pueden terminar con una pareja que no es, pueden O que terminar sí con un es, montón de o que sí enfermedades es, también. o que sí es para reforzar la Claro, victimización. claro, exacto, Está exacto. cuadradita. Y tú dices, bueno, pero este tipo que siente que la vida no es justa y tal, se va a conseguir con alguien que no tiene ningún tipo de empatía, que no entiende lo que puede ser la vulnerabilidad humana y que es un prepotente y que lo que O va a un hacer es narcisista, narcisista, no quería utilizar la palabra técnica, y entonces la unión se va dando por los problemas. ya, ok. Ese es uno de los elementos fundamentales. Si cambiamos el tema, entramos un poquito en el tema de pareja, que es un tema tan interesante, que es que las parejas, uno escoge pareja por muchas razones. Una por aquí, porque uno Ujú, dice, si mm, tú ves a una muchacha, tengo una nieta de 15 años, ujú, ahorita, le pregunta, ¿y cómo quieres que sea tu novio? ¿Qué tipo de hombre quieres que sea? Ella me da una descripción de lo que quiere, pero lo que va a buscar y lo que va a conseguir, si tiene suerte, se va a dar por su deseo ujú, consciente. Pero si por alguna casualidad esta nieta mía está un poco enredada emocionalmente, su elección va a estar muy influida por sus problemas. Y ahí entra lo que estamos hablando. ya. Si mi nieta es una victimizada, cuy, tenemos que ver cómo hacemos porque le va a llegar a su maltratador. Sí, muy interesante eso, muy interesante. Ok. La escogencia de pareja es un tema Hoy tenemos que hacer interesante. otro podcast. Vamos a hacer un podcast de pareja también. Con gusto, con gusto, con gusto. Mira, Sí. es que tengo tantas cosas, está tan apasionante la conversación. Hay otra cosa que yo siento mucho, y aquí me voy a hacer un poquito de promoción yo también, pero no por hacerme promoción realmente, sino porque es un tema que me apasiona. Espera, tienes permiso. Pero es el tema de que siento que la mayoría de la gente está viviendo en automático. Bueno, yo empecé a hacer esto en mi vida porque me lo dijo mi papá, me lo dijo mi mamá, o fue lo que en la escuela me dijeron, entonces lo sigue haciendo de por vida, y nunca se han parado a pensar, esto es lo que yo quiero hacer, esto es lo que está alineado a mis fortalezas, a mis valores, qué tipo de vida quiero vivir. Entonces siempre está la respuesta, no, es que yo no puedo por el tipo de trabajo que tengo, es que yo no puedo hacer tal cosa porque no tengo tiempo. Y yo digo, bueno, pero ¿qué tipo de vida quieres vivir? No, no deberías alinear las cosas que están alrededor tuyo. Y no digo todo el mundo lo puede hacer, hay excepciones, pero sí siento que hay una mayoría de gente que yo conozco que pueden alinear lo que es la vida que están viviendo más a lo que a ellos les gustaría hacer. Me pregunto si el no tomarte el tiempo de ver tu vida, qué quieres hacer, cómo tu fortaleza y todo eso, puede llevarte poco a poco a una depresión o inclusive la gente que está súper alineada a lo que quiere en la vida cae en depresiones también. O sea, no tiene nada que ver. Por- Eh, es un factor, pero no, fíjate, porque en todos los problemas psiquiátricos no hay una causa. Ujú. Hay un conjunto de factores de riesgo que en un momento determinado se conjugan y producen el, la el explosión detonante. del factor. Pero sí, el no tener una vida grata, una vida en la cual uno se sienta a gusto,
que esté pues consona con los valores, con los deseos que uno tiene, que no haya, y es un elemento importantísimo, que no haya un proyecto de vida, que no Ujú. haya un proyecto, porque eso es fundamental. Ya. Y tener un proyecto, sea el que El sea, propósito que tengo, un propósito. un plan, un objetivo, un sueño, el nombre que le quieras poner. Ya. Es un factor de infelicidad, sin Mm. duda. Pues, ahora, fíjate, ¿conoces el libro de los cuatro acuerdos? Sí, 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 claro. Dos Ese veces me libro lo he leído. lo trabajo yo a diario con la gente que tengo la suerte de ayudar, porque el planteamiento de él es fundamental. Él dice, hay un sueño, es el nombre que él le da, pues, hay un sueño del planeta, hay un sueño de la vida que tiene que ver con la sociedad. Y uno, cuando llega, compra ese sueño, como si ese sueño fuera la verdad. Y ese sueño nos los transmiten ¿quién? El sitio donde naces, la época histórica, tu familia, la escuela donde vas, la religión, la religión. Entonces tú compras y empiezas a vivir un sueño que es prestado. Exactamente. Y entonces él dice que el trabajo de cada quien es armar su propio sueño, es tener lo que tú estás planteando, es tener su propia visión de quién quiero ser yo, en qué creo y cómo quiero que sea mi vida. Ujú. Y eso es muy complicado. Y fíjate lo otro que él dice que es extraordinario. Él dice, ese sueño externo, ese sueño del planeta que uno compró y lo vive, pues si yo nací en una familia católica, soy católico. Y si fui musulmán, soy musulmán y Sí. lo que sea. Sí, dice, muchísimas veces no está diseñado para la felicidad, está diseñado para el sufrimiento. Ujú. Total, total. Sí, ¿Qué es lo que tú dices? ¿Cuánta gente no sufre? Oye, no porque tenga que sufrir, sino porque está pegado a una serie de cosas que ni siquiera son propias de él, pero que está amarrado a ella. sí, sí, sí. Entonces, Ya. ese es un tema, y creo que es parte del trabajo humano, o sea, que nos toca a todos, descubrir qué queremos y bueno, y Y ver cómo... asegurarte que lo sigues, porque no solamente es descubrirlo, es realmente cuando te encuentras tomando decisiones, ver si están alineadas a esos 5 valores o 4 valores que tienes, lo que sea. Pero bueno, yo me podría quedar aquí 2 horas más, pero nadie escucha un podcast de 2 horas, así que vamos a... Hay un libro que me estoy leyendo ahora, que es no sé si conoces a Borja Vilaseca, un No, español, pero ahorita te voy a hacer un comentario. Yo a mí me gusta estar en actividad, me gusta mucho caminar. Y entendí después de muchos años por qué para mí es tan importante caminar. Y es, mi papá siempre me decía que yo en las tardes me volvía el profeta del desastre. Y después conecté que si yo no camino y no hago ejercicio en la mañana, me vuelvo el profeta del desastre. Y esa es mi forma de lidiar con quizás que yo no tengo una tendencia al optimismo más tan marcada como otras personas. Pero bueno, ¿qué les recomiendas tú a la gente que hagan para practicar y para llegar más cerca a estos momentos de felicidad? si tuviera que dar una Ujú. recomendación, uno, ejercicio físico, Ok. sin duda, sin duda. Es que eh, hoy en día sabemos que el ejercicio produce cambios a nivel cerebral, a nivel neurobiológico. Total. Eh, mm, Te lo pongo de esta manera. La idea de depresión, estrés severo, etcétera, es que las neuronas son como lo que tienes atrás, como esos arbusticos, ¿verdad? Cuando uno está deprimido o muy estresado, etcétera, empiezan a marchitarse porque las células no producen la comida, los nutrientes que tiene que tener la neurona. Y una de las cosas que se sabe que mejora la morfología,
que le devuelve la vida a la matica es el ejercicio físico. Ah, ya, ya. Y el ejercicio físico es lo que está, y eso está estudiado, mínimo, 150 minutos de ejercicio aeróbico a la semana. Yo pensé que me ibas a decir al día. Yo decía, wow. No, a la semana, es que ese es el mínimo. Ok, Ese es el caminar a un ritmo que te exija, acelerado, sí. que te exija. No, no puedes ir, Ah, ya digamos, tontado, sí. oye, yo camino en el mall, no, ese no vale, porque en el mall todo está bien, tiene que ser forzadito. 150. Y eso produce cambios neurobiológicos que ayudan a ver mejor la vida. Entonces, si pudieras hacer una sola cosa, Hacer es, ejercicio. Genial. Bueno, mira, qué placer hablar contigo. De verdad me encantó. Te agradezco tu tiempo, te agradezco la cantidad de enseñanzas y me quedaron muchas cosas grabadas. Me encantaría hacer una segunda parte. Y si puedes, mándame todo lo de tu curso también para ponerlo en las notas del show. chévere, te ¿Ok? lo mando. Estamos trabajando ya, terminando toda la parte Ok. esa, te lo mando y muchísimas gracias, un placer, Sote, Gabriela, Gracias. y cuando quiera, ¿ok? Muchísimas gracias. Un placer. Chao, hasta luego. Hasta luego. Este podcast ha sido editado y producido por Beat Mark, una agencia de marketing especializada en contenidos digitales.